Vamos a continuar el día de hoy con lo que yo he denominado algunas áreas de influencia del pensamiento liberal en sus inicios. La vez anterior hablábamos básicamente del ambiente, digamos, intelectual que se estaba dando en Europa y mencionábamos que entre las características del ambiente intelectual y cultural de la Europa de aquellos tiempos, pues debemos de tener en cuenta la reforma protestante, la revolución científica, la revolución industrial, que dio lugar a una revolución de carácter cultural en general, y por supuesto la culminación de todo aquello que decíamos fue la ilustración, ¿verdad? Fue la ilustración o el iluminismo, teniendo por supuesto en mente el iluminismo dividido prácticamente en dos corrientes, la corriente continental o francesa y la corriente insular o británica. ¿Verdad? Eso mencionábamos la vez anterior y entonces pues vamos a comenzar el día de hoy por recordar que en ese ambiente precisamente se forjaron los planteamientos del denominado liberalismo clásico, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, como lo reconoce, digamos, el autor que leímos para la semana anterior, pues el pensamiento liberal puso, digamos, en duda toda una gran variedad de creencias e ideas, ¿verdad? Es decir, así como se había llevado a cabo la famosísima revolución copernicana, pues el pensamiento liberal también llevó a cabo, digamos, una especie de revolución similar, ¿verdad? Porque muchas creencias en relación al hombre, en relación a la sociedad, en relación al gobierno, al derecho, a la moral, a los valores, comenzaron realmente a ponerse en tela de juicio y, por supuesto, surgieron propuestas tanto teóricas como prácticas eh, que no habían realmente existido antes, ¿verdad? A las que no se les había podido dar una expresión como la que llegaron a tener merced a el pensamiento liberal. Y podríamos comenzar por señalar el área de la filosofía, ¿verdad? Sí hubo una influencia muy particular que no vamos a examinar, digamos, exhaustivamente el día de hoy. Solo lo vamos a tratar muy por encima, digamos, esta área y las otras que vamos a considerar. Digamos, filosóficamente hablando, el pensamiento liberal vino a promover una serie de valores propios, digamos, de la vida en sociedad a nivel tanto ético como jurídico, ¿verdad? Eh, estos valores realmente fueron concretados, se convirtieron, digamos, en una auténtica realidad en diversos lugares, ¿verdad? Es decir, de Europa realmente estas ideas saltaron incluso a otros ámbitos geopolíticos, para decirlo en una sola palabra. Y entonces, después de que la vida en sociedad eh, se había mantenido, digamos, basándose en los valores éticos propios, digamos, de la religión cristiana a lo largo de toda la Edad Media,
estas cosas definitivamente van a cambiar. E igual desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Es decir, las leyes eclesiásticas pues tuvieron realmente mucho que ver con el ámbito jurídico de las sociedades en Europa, ¿verdad? Hay que recordar aquí, digamos, dentro de esto, tal vez un caso muy en concreto, como fue la cuestión del cobro de intereses, ¿verdad? La Iglesia Católica, pues supuestamente basándose en las Sagradas Escrituras, condenó el cobro de intereses, ¿verdad? No solo intereses sobre capital, sino a todo nivel, ¿verdad? Sí, recordando un pasaje del Evangelio de San Lucas, donde se dice, prestad sin esperar nada, ¿verdad? Y así seréis como vuestro Padre celestial que bendice a todos por igual, ¿verdad? Entonces, basándose en ese versículo de San Lucas, la iglesia pues definitivamente salió a condenar el cobro de intereses, ¿verdad? Incluso los prestamistas eran mal vistos, digamos, desde el punto de vista tanto ético como jurídico por el pensamiento religioso. Y las riquezas que habían acumulado, los bienes que habían acumulado los prestamistas, pues se llamaban dineros de conciencia, ¿verdad? Eran mal habidos, era algo que definitivamente no tenía ninguna justificación. Incluso la iglesia en función de eso promovía digamos, el hecho de que cuando un prestamista moría, pues todo lo que le pertenecía se repartía entre aquellos que algún día le habían pedido dinero prestado. Entonces, claro, estos valores de carácter social que se mantuvieron durante un buen tiempo, pues comenzaron a ser puestos realmente en tela de juicio. Y entonces, en primer lugar, estos nuevos valores ético-jurídicos, pues propios y promovidos por el pensamiento liberal, tuvieron una clara expresión en el año de 1689 en Inglaterra con el llamado The Bill of Rights o Carta de Derechos, que fue, digamos, en realidad una consecuencia prácticamente directa de la llamada Revolución Gloriosa que derrocó a Jacobo II, ¿verdad? Que era realmente un gobernante que todavía tenía mucho poder, pues, ¿verdad? Entonces, pues se le derrocó y entonces se promulgó esta Carta de Derechos en Inglaterra. Y por supuesto, parte, digamos, de esta Carta de Derechos fue la denominada tolerancia religiosa y también el fin del absolutismo de los Estuardo, ¿verdad? Eh, hay que hablar aquí de tolerancia religiosa, no de libertad religiosa, porque hay que recordar que Inglaterra ha tenido siempre una iglesia oficial, ¿verdad? Que es la iglesia anglicana o episcopal, como se le conoce aquí en Guatemala. Y por supuesto, tenemos también que recordar la anexión, digamos, que se hizo de Irlanda, una sociedad eminentemente católica, ¿verdad? Y bueno, cuyos ciudadanos no estaban siendo muy bien tratados, ¿verdad? Sobre todo por el gobierno de Jacobo II, los trataba como a ciudadanos de segunda categoría, no les permitía llevar armas, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿verdad? Con la Carta de Derechos de 1689 eso realmente terminaría, ¿verdad? Por lo menos con una tolerancia religiosa, ¿verdad? Es decir, los irlandeses pueden seguir siendo católicos, no hay realmente ningún problema.
siempre y cuando pues mantengamos la convivencia pacífica protestantes y católicos, ¿verdad? Ahora, como lo sabemos, pues también andando el tiempo, en Irlanda se gestaron movimientos revolucionarios, ¿verdad? Con el empleo de terrorismo y toda la cosa, procurando su independencia, ¿verdad? Situación que se calmó hasta hace unos pocos años, ¿verdad? En los tiempos actuales. Pero es interesante, pues, que la Carta de Derechos del 1689 le permitiera realmente ejercer su libertad de creencia y de conciencia religiosa a los ciudadanos con convicciones de carácter católico, ¿verdad? Ahora, esa carta contiene los principios siguientes. Yo no me voy a extender, digamos, demasiado en el contenido de este documento, pero esta Carta de Derechos señala que el rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento. Esto nos obliga realmente a decir que el parlamentarismo fue una de las, como dijéramos, de las herramientas, uno de los instrumentos para contener, digamos, el ejercicio del poder del gobernante. Eh, Tampoco fue un invento, digamos, de los ingleses. La idea realmente tuvo su inspiración en el Senado, que surgió en el Imperio Romano precisamente con el propósito, digamos, de contener el, el poder, digamos, en este caso del emperador, pues, ¿no? Y entonces en Inglaterra, pues gracias a la Revolución Gloriosa, se genera, digamos, el Parlamento como un muro, digamos, de contención para detener el uso abusivo del poder de parte de los gobernantes, ¿verdad? De hecho, la palabra viene de parlar, que significa hablar, ¿verdad? Hablar o discutir, ¿no? Y lo que se hablaba ahí en el Parlamento era la conveniencia o no de las decisiones que el rey estaba dispuesto a tomar. Y entonces el Parlamento pues señalaba si aquello era viable o simple y sencillamente se tenía que prohibir. Entonces, en ese sentido, el rey ya no pudo más ni crear leyes a su antojo, ni eliminarlas tampoco porque no le gustaban, o crear realmente impuestos también sin la aprobación del Parlamento. Entonces, habrá que recordar que el Parlamento en Inglaterra está constituido por dos cámaras, la Cámara alta, como se le llama, y la Cámara baja, o sea, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, ¿verdad? La Cámara de los Comunes, pues ha estado siempre representado casi todos los sectores, digamos, de la sociedad británica, de la sociedad inglesa o de la mancomunidad británica, ¿no? Y entonces, pues es uno, digamos, de los instrumentos importantes que a lo largo del tiempo se han generado para contener el uso abusivo del poder. Lamentablemente, países como los nuestros que han querido copiar malamente, digamos, esa experiencia, pues no les ha servido de nada, ¿verdad? Cuando examinamos el Congreso nosotros nos damos cuenta que no son más que un montón de políticos pensando en sus propios intereses y a las órdenes, ¿verdad? Sobre todo del Ejecutivo. Y entonces, pues no tenemos manera realmente de salvarnos de el ejercicio abusivo del Ejecutivo o del presidente, porque realmente el espíritu, digamos, aquí parlamentario se ha
perdido rotundamente. Pero también esta declaración de derechos asegura que el rey no puede cobrar dinero para su uso personal. Eso sin la aprobación del Parlamento, ¿verdad? Entonces, claro, hay que mantener a la corona, hay que mantenerla bien, pero tampoco se trata, digamos, de servirse con la cuchara grande, como decimos, común y corriente, ¿no? Entonces hay aquí también un límite, ¿no?, al presupuesto, si queremos decirlo así, del cual se va a servir el rey y su familia, ¿no? También la declaración declara que es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin aprobación del Parlamento. ¿Verdad? Esto porque realmente el rey, en este caso Jacobo, pues había echado mano, digamos, de una organización militar, pues organizada y estructurada a su sabor y antojo, precisamente en tiempos de paz, para enfrentar, digamos, situaciones que no le agradaban, que no le gustaban, en fin, y entonces, pues eso resulta también prohibido en esta declaración y se sujeta definitivamente a la discusión correspondiente del Parlamento. Por supuesto, las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres, ¿verdad? Es decir, ya no ser nombrados a dedo o por herencia, en fin, etcétera, sino se le da realmente importancia a la elección, es decir, a la voluntad de la población o de la ciudadanía para llevar a alguien a ser parte del Parlamento, ¿no? Ahora bien, las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar, ¿verdad? Entonces, aquí el Parlamento tiene realmente una función verdaderamente importante, una función que no puede realmente ponerse en tela de duda, porque se supone que está al servicio, digamos, de la vida de los ciudadanos en una sola palabra. Y por supuesto, el Parlamento deberá reunirse con cierta frecuencia para mantener discusiones respecto a las cuestiones que están a la orden del día, ¿verdad? Ahora bien, otro documento que definitivamente fue el resultado de las ideas liberales, de estos nuevos valores a nivel ético y a nivel jurídico, fue precisamente la Declaración de Independencia que se dio de parte de las 13 colonias en el contexto de lo que hoy es los Estados Unidos de América en el año de 1776. La influencia realmente de los pensadores, de los filósofos liberales de Europa en el pensar de los llamados padres fundadores y que fueron realmente quienes redactaron y aprobaron, digamos, la Declaración de Independencia. Bueno, esa influencia fue verdaderamente importante, ¿verdad? Aunque a veces diferían un poquito, digamos, de lo que Locke pudiera pensar. Sin embargo, en términos generales, la influencia realmente fue prácticamente directa, ¿verdad? Y recordemos que las 13 colonias decidieron independizarse de la corona de Inglaterra por los, eh, los abusivos impuestos, por una parte, abusivos impuestos, digamos que la corona estaba realmente estableciendo, ¿verdad? Eso y muchas otras cuestiones que impedían realmente la vida en las 13 colonias, pues fueron el detonante realmente para declarar la independencia, ¿no? Y convertirse en lo que hoy es los Estados Unidos de América. Entonces, esa declaración comienza definitivamente afirmando, sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales
que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. O sea que la felicidad que se venía realmente imponiendo como un valor muy importante desde la época de los griegos, desde la época de Epicuro, pues bueno, la Declaración de Independencia de Estados Unidos eleva realmente a la felicidad o su búsqueda, por lo menos, a la condición de un derecho, ¿verdad? Es decir, los seres humanos pues tienen derecho a buscar la felicidad, cualquiera que sea la idea que se tenga acerca de la misma. Bueno, pero no podemos olvidar tampoco el día de hoy la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, llevada a cabo en Francia, precisamente el año de la Revolución, 1789, ¿verdad? Es decir, esta declaración también fue el resultado, digamos, de las ideas liberales que se estaban gestando en Europa por aquellos años, ¿no? Aunque con algunas diferencias que en su momento vamos a ir señalando. Diferencias, digo yo, entre el pensamiento anglosajón y el pensamiento francés, ¿verdad? Pero bueno, en esta declaración tal vez vale la pena recordar aquí algunos de los artículos que la integran, ¿verdad? Es decir, el artículo número 1, por ejemplo, dice que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, ¿verdad? Es decir, casi el mismo espíritu de la declaración que acabamos de leer en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, que los seres humanos, pues de nacimiento, eh, son libres y también iguales en derechos, ¿verdad? Y el artículo 4 y también el 5, bueno, son artículos que intentan definir y circunscribir también la libertad, ¿verdad? Que es definida como lo que no perjudica a nadie, ¿verdad? Y solo la ley le puede poner límites, ¿verdad? Esta manera realmente de entender la libertad es una herencia directa del pensamiento de John Stuart Mill, ¿verdad? Uno de los liberales, al menos en la primera etapa de su pensamiento, ¿verdad? Antes de que se casara con la Harriet Taylor, digamos por lo menos, mucho antes de que se casara con esta señora, pues John Stuart Mill mantuvo, digamos, una postura liberal muy interesante y escribió una obra que lleva como título On Liberty, sobre la libertad. Así está traducida y publicada en nuestra lengua, sobre la libertad. Pues en esa breve obra, John Stuart Mill dice que el poder del gobierno no debe ser utilizado ni siquiera para evitar que uno se haga daño a sí mismo, sino solamente para evitar que uno dañe a los demás, ¿verdad? Esta es una cuestión realmente muy importante, creo yo, porque el gobierno se ha arrogado para sí muchos poderes, muchas facultades que no debió haber tenido nunca, pero el tiempo lamentablemente ha conducido a eso, ¿verdad? Tratando incluso de librar a las personas de hacerse daño a sí mismos, ¿verdad? Con el tabaco, con el alcohol, con las grasas saturadas, qué sé yo, pues, ¿verdad? Entonces, según Mill, la autoridad y el poder realmente del gobierno no debe ser utilizado para evitar que uno se dañe a sí mismo. Al fin y al cabo, uno es dueño
de sí mismo, de su cuerpo, en fin, etcétera, ¿no? Sino para evitar que se le haga daño a terceros, ¿verdad? Esto definitivamente a veces la humanidad tuvo que vivirlo por experiencia propia, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasa realmente si el gobierno trata realmente de evitar que las personas se dañen a sí mismas cuando no están dañando a nadie más, ¿verdad? Y uno de esos claros ejemplos probablemente sea la ley seca que imperó en los Estados Unidos a principios de los años 30, ¿verdad? Que no sirvió prácticamente para nada, ¿verdad? Es decir, esa ley seca produjo la época más mojada, ¿verdad? Porque realmente el contrabando de ron, de whisky, toda la cosa fue verdaderamente impresionante. Pero digo, lo reproduce, digamos, este principio, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Ahora, siguiendo, digamos, con esta declaración, vemos que el artículo 7, el 8 y el 9 precisan las características de la libertad individual, ¿verdad? Es decir, en parte, debe haber una presunción de inocencia y, por supuesto, la ley no debe tener retroactividad. Es decir, son principios, pues insisto, que el pensamiento liberal ha heredado en términos generales casi a todos los países del mundo, ¿verdad? Es decir, yo diría que la civilización occidental y mucho más allá de ello, pues hace eco hasta el día de hoy de estos principios importantes propios del pensamiento liberal, ¿verdad? Bueno, el artículo 10 y el 11 se refieren a la libertad de opinión, a la libertad de prensa y por supuesto también a la libertad de conciencia, ¿verdad? Ahora, por supuesto no tenemos que olvidar que todos estos hombres que generaron, digamos, estas declaraciones, pues eran personas que vivían atadas a las condiciones de vida propias de su momento y entonces pudieron haber caído en algunos instantes en contradicciones y en contradicciones muy, muy serias, pues, ¿verdad? Que pudieran realmente echárseles en cara incluso hasta el día de hoy, pero digamos, haciendo a un lado la falacia ad hominem, podemos recordar, digamos, que esta declaración en Francia causó reacciones muy, muy, muy importantes en el sector eh, femenino, es decir, las mujeres realmente reaccionaron ante esta declaración, ¿verdad? Incluso hubo una señora cuyo nombre realmente siempre me cuesta recordarlo, que hizo un reclamo, digamos, muy, muy, muy directo. Bueno, ¿y dónde están realmente los derechos de la mujer y de la ciudadana, ¿verdad? Entonces, claro, no la vieron bien, le cayeron con violencia. Uno puede señalar estas contradicciones, ¿verdad? Pero insisto, eran hombres amarrados a su propio momento, como lo somos todos, ¿verdad? Sin embargo, digamos, la reacción no se quedó, digamos, simplemente con un rechazo, sino que unos 2 o 3 años después de 1789 se aprobó también la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la ciudadana. Y por supuesto, el artículo número 17 señala que la propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Dice de suyo, literalmente copio, que nadie puede ser privado de ella, es decir, de la propiedad, excepto cuando la necesidad pública legalmente constatada lo exige con evidencia
y con la condición de una indemnización previa y justa, ¿verdad? Es decir, que la propiedad se reconoce entonces, digamos, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano como un derecho realmente fundamental, ¿verdad? Un derecho fundamental de toda persona, de todo ser humano, y que no puede realmente quitársele, no se le puede privar realmente de aquello que le pertenece a cada quien, excepto por la llamada necesidad pública. ¿Verdad? Si se quiere hacer una calle, un camino, una carretera que debe pasar por terrenos que son de propiedad privada, pues bueno, si hay una verdadera y auténtica necesidad, pues habrá que hacerlo, pero con la condición de indemnizar a los dueños por la propiedad que les está siendo, digamos, expropiada. Entonces, es interesante, digamos, este asunto también, porque es una influencia británica, es decir, uno de los grandes defensores, digamos, del derecho de propiedad lo fue Locke, ¿verdad? Y es interesante realmente que la declaración recoja, digamos, esa influencia británica sobre el derecho de propiedad, siendo que algunos autores, digamos, algunos autores franceses estuvieron en contra, digamos, de la propiedad, ¿verdad? Uno de ellos, por supuesto, Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Es decir, quien realmente no aceptaba, digamos, realmente la propiedad, ¿verdad? Es decir, entonces es interesante que los franceses hayan dado lugar a esa influencia, ¿verdad? A esa idea sobre la importancia del derecho de propiedad. Ahora, ya hemos hablado, digamos, de cómo el ámbito de los valores morales y jurídicos, ético-jurídicos, pues fueron influenciados por el pensamiento liberal, pero también no debemos olvidar el aspecto eminentemente político, ¿verdad? Vuelvo a insistir, es una tragedia que la palabra política y político hoy en día tenga que ver exclusivamente con el gobierno. Eso es lamentable. Eso es lamentable. Y Platón es el culpable de eso, porque la palabra polis y político antes tenía que ver fundamentalmente con la vida ciudadana, con los ciudadanos, sin tener nada que ver quién manda y quién obedece, ¿verdad? Sin tener nada que ver el gobierno. Entonces, lamentablemente, a partir de Platón, ¿verdad? La política realmente comenzó a verse como algo estrechamente relacionado con el poder público o con el gobierno. Bueno, entonces hecha esa aclaración, en lo político, el pensamiento liberal promovió por una parte el gobierno republicano y por la otra la forma democrática del gobierno, ¿verdad? Claro, con ciertos cambios que se dieron posteriormente. Ahora, la palabra república, ¿verdad? Si ustedes recordarán, es una palabra de uso bastante viejo, ¿verdad? Precisamente fue Platón, digamos, el que le dio a uno de los diálogos más importantes de él, le dio el nombre de la República, ¿verdad? Es decir, todos hemos leído algo, digamos, de la República de Platón. Entonces es una palabra bastante antigua, ¿no? Ya con Cicerón, pues la palabra res pública, o sea, la cosa pública, se entendió más bien como aquello que es común, ¿verdad? Como aquello que nos interesa a todos, independientemente de nuestro color de piel, de nuestra religión, independientemente de nuestra condición económica o educativa. Es decir, hay cuestiones que nos interesa fundamentalmente a todos, ¿verdad? Entonces, para Cicerón, la palabra república tenía fundamentalmente que ver con aquello que es de interés de todos los ciudadanos, ¿verdad? Por igual, por parejo, por decirlo así. Pero
con el paso realmente del tiempo, la república también vino entonces a identificarse con el Estado. Y eso hay que tener cuidado un poquito en eso, ¿verdad? Ya ven ustedes pues que hablamos a veces en términos de la República de Guatemala, la República del Salvador, en fin, identificando el término república con el Estado. Pero la verdad es que la palabra república, estrictamente hablando, tiene que ver con la organización del gobierno, es decir, no se debe confundir estrictamente, sobre todo a nivel aquí de la academia, ¿verdad? A nivel de la academia, no a nivel de los periódicos de todos los días, de los diarios escritos, ¿verdad? No, no, no. Académicamente hablando, el sentido y el significado realmente de república es la de una forma característica, digamos, de organizar realmente el gobierno. Entonces, eso vamos a hablar en un momentito, o lo vamos a ver más claramente dentro de un momentito. Pero también, digamos, en lo político, el liberalismo promovió la forma democrática de gobierno, ¿verdad? Es decir, un gobierno electo por la mayoría de los votantes, ¿verdad? Entonces, claro, con el paso del tiempo, los liberales también han insistido en que la libertad individual no depende de la forma del gobierno, ¿verdad? Ya Montesquieu también tiene mucho que ver con esto, Locke también, ¿verdad? Pero en términos generales, si hay una forma realmente, digamos, de gobierno hacia la cual se dirige el pensamiento liberal, es precisamente hacia la democracia, insisto, como el gobierno electo por la mayoría de los votantes. Ahora bien, en la República, el gobierno está organizado de tal manera que hay división de poderes. Si esto regularmente decimos que se le debe a Montesquieu, y es hasta cierto punto verdad. En su célebre obra sobre el espíritu de las leyes, Montesquieu insiste, digamos, en la división de poderes, pero lo que a veces olvidamos es que en realidad el primero en plantear esa división fue John Locke. No lo hizo, digamos, quizás con la claridad y la insistencia con que lo vendría a hacer Montesquieu, pero las raíces realmente de la división de los poderes se encuentran en el pensamiento de John Locke. Sencillamente para que el poder no esté concentrado en unas solas manos, ¿verdad? Sino que el ejecutivo, el legislativo y el judicial pues puedan de alguna manera también ejercer mutuo control, ¿verdad? Es decir, lo que los gringos llaman check and balances, ¿verdad? O simple y sencillamente el que haya, digamos, ahí como dijéramos, un ejercicio de fiscalización entre los poderes mismos del gobierno para no abusar realmente del poder con que se cuenta. Y por supuesto, el gobierno republicano insiste también en que la elección popular, es decir, basada en el pueblo, basada en los ciudadanos, es la base realmente de toda jurisdicción, ¿verdad? Si nadie realmente va a tener y a ejercer jurisdicción, sino es gracias a la elección de que ha sido objeto de parte de la población. Se tiene también, digamos, una alternabilidad en el poder, ¿verdad? Si no, no va a durar ahí toda la vida, ¿verdad? Si regularmente hoy esa alternabilidad en el poder, en cuanto a tiempo, anda entre los 4 y los 6 años, ¿verdad? También, digamos, existe un límite temporal al ejercicio del poder, ¿verdad? Es decir, una vez pues que se cumplió el tiempo, pues habrá que entregar la administración del gobierno a quien haya sido electo, ¿verdad? En las últimas elecciones. Y por supuesto, también tiene que ver con el gobierno republicano el rendir cuentas ante las instancias de ley
y, por supuesto, ante el pueblo. Esto, digamos, ha conducido definitivamente a algunos a decir que la democracia no basta. La democracia no basta. Es decir, debe haber realmente un gobierno de tipo republicano para que realmente las cosas funcionen, porque si no hay un gobierno de carácter republicano, un gobierno electo democráticamente se puede convertir también en un gobierno autoritario, ¿verdad? Y despótico, como lo hemos experimentado en las últimas décadas, sobre todo aquí de este lado del mundo, en América Latina.